Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Listo, Buenos bueno, días. buenos días. La clase pasada estamos trabajando lo que tenía que ver con la historia de la estadística. Trabajamos también la clasificación que tenía la estadística. De igual forma, mencionamos lo que era población y muestra. Y no sé si alcanzamos a trabajar lo que tenía que ver con los parámetros y estadígrafos. Sin embargo, el día de hoy vamos a retomar con eso de población y muestra, explicarle lo que trata eso, las condiciones que debe cumplir un subconjunto para que sea una muestra de una población. Trabajaremos ejemplos de cómo vamos a desarrollar los ejercicios, donde nos toca identificar lo que es la población y la muestra. Además de eso, trabajaremos lo que tiene que ver con las variables, incluido también lo que tiene que ver con parámetros y estadígrafos, que son las mediciones que se le hacen a población y la muestra respectivamente. Habíamos quedado, había leído lo que era la definición de población y muestra y ustedes estaban dándome unos ejemplos de cada uno de ellos. Sin embargo, como les comento, vamos a retomar lo que son las definiciones y también tocar un poco lo que habíamos trabajado anteriormente. Anteriormente, la clase pasada les mencionaba lo que era la estadística, que en resumen les comentaba que la estadística nos permitía hacer una recopilación, nos permite como tal hacer una recopilación de información. Esa información, después que la recopilamos, la podemos organizar. Se organiza, puede ser en tablas o en gráficos. Después que se hace ese proceso para organizarla, lo que viene es la parte de la interpretación, que es fundamental para lo que es la toma de decisiones. Ese es el resumen que se puede hacer con la estadística. Nos permite recopilar, organizar e interpretar información. Son tres pasos que dependen obviamente de lo que es la recolección de datos, si tengo datos a la mano. Es decir, que la estadística trabaja con información y esa información, si no la tenemos, obviamente no le podemos dar uso a lo que es la estadística. Además de eso, hablábamos de los tipos de datos que se recopilan en estadística, que eran 7 que le mencionaba, eran creados, los que eran planeados y una cantidad de tipos de recolección de datos. Además, se mencionaba lo que era la clasificación de la estadística. Se clasifica normalmente en estadística descriptiva y estadística inferencial, pero además de esas dos definiciones le mostré una sobre estadística aplicada y una sobre lo que era estadística matemática. Estas dos normalmente no se dan a conocer, no se usan, porque la relacionan la estadística simplemente con descriptiva e inferencial. Y les comentaba, basándonos solamente en esas dos definiciones, que la estadística descriptiva me permite hacer interpretaciones, bueno, primero hacer una recopilación, organización y una interpretación con los datos que tengo a la mano. Es decir, que si tengo 500 datos, yo puedo hacer una interpretación solamente de esos 500 datos. Cuando hablamos de estadística inferencial, va un poco más allá de la interpretación de esos 500 datos. Cuando nosotros trabajamos con estadística inferencial, su particularidad es que esa estadística me permite a mí llegar a unas conclusiones de acuerdo a una población de estudio. Es decir, que los 500 datos que tengo pasan a ser una muestra de lo que es una población y la estadística inferencial me permite concluir con relación a lo que es la población. Y llegando a esos términos ya de población y muestra, pues población tiene que ver con el objeto de estudio. Esa población no se relaciona directamente con personas, sino que puede ser con un es formado por un conjunto de elementos que pueden ser también personas, pero no necesariamente deben ser. Puede ser un producto, puede ser un grupo de personas, puede ser un grupo, una cantidad de libros, o sea, puede ser cualquier tipo de elemento que yo quiera realizar un tipo de investigación con respecto a eso. Y normalmente ese conjunto tiene unas características en comunes que es mi objetivo de estudio. Si lo relacionamos con personas, y un ejemplo común sería que tengo 200 personas y mi objeto de estudio es la estatura de ellas. ¿Qué es lo que tienen en común ellos? Que todos tienen estatura. Entonces yo puedo hacer un análisis con relación a eso.
Para hacer ese análisis, puedo hacer uso de la estadística descriptiva o la estadística inferencial. Eso de acuerdo a lo que vaya a estudiar y de acuerdo a la información que tenga a la mano. Cuando surge lo que es Profe, la... Sí, dime. la estadística descriptiva y la inferencial, uno la tiene que aplicar, depende de lo que uno quiera hallar o cualquiera de las dos se puede aplicar para buscar el mismo resultado. Lo que pasa es que lo que es estadística inferencial hace uso de estadística descriptiva. O sea que lo que pasa es que la diferencia entre inferencial y descriptiva es lo que te comentaba anteriormente, les comentaba anteriormente. Una estadística inferencial, cuando uno infiere, es porque llega a una conclusión. Y esas conclusiones se llegan a partir de resultados. Y es que esta estadística me permite llegar a generalizar resultados. En cambio, lo que es la estadística descriptiva simplemente se da resultados relacionados con la información que tengo a la mano. Pero en realidad viene siendo la estadística inferencial hace uso de lo que es la estadística descriptiva. O sea, en realidad, cuando tú haces una investigación, la estás haciendo con la estadística inferencial. ¿Por qué la haces con la inferencial? Porque la misma palabra lo dice, inferir es llegar a una conclusión. Y cuando tú haces una investigación, debes llegar a una conclusión a partir de los resultados que obtienes. O sea que le estás haciendo uso de lo que es la estadística inferencial. La estadística descriptiva, en realidad, ¿qué viene siendo? Cuando yo trabajo estadística descriptiva es porque quiero aprender las herramientas que me permiten llegar a una estadística inferencial. Es por eso que se trabaja en ese orden. Ustedes este semestre trabajan estadística descriptiva y luego trabajan estadística inferencial el próximo semestre, con la intención de que aquí puedan aprender lo que es graficar, cómo hacer una tabla, cómo hacer un gráfico, cómo hacer esa serie de cosas que a futuro con estadística inferencial voy a hacer uso de ello para representar una información y hacer una conclusión con respecto a ella. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, por eso se considera estadística descriptiva como una base para lo que es la estadística inferencial como tal. O sea que van de la mano, bro. Buenos días. Buenos días. Sí, claro, porque es que, como te digo, una es la base de la otra. Y cuando yo hago estadística inferencial, estoy haciendo estadística descriptiva. Acá, como les indico, acá vamos a aprender conceptos, a recordar conceptos de estadística, cómo construir también lo que son las tablas, cómo construir gráficos, que lo que les digo es que me permite después concluir. Cuando nosotros hacemos uso de estadística inferencial, hacemos uso también de gráficos que me permiten concluir con relación a la población y eso es lo que quiero mostrarle ahora con población y muestra para que entiendan qué es lo que hago referencia cuando se hace uso de estadística descriptiva inferencial. ¿Qué es lo que le tomo el ejemplo? Si yo tengo 200 personas y quiero hacer un estudio con ellas, pero no tengo para hacer una investigación se necesitan de dos cosas. Primero, tener la parte económica para hacer esa investigación, porque eso requiere dinero, se necesita plata para hacer eso. Y se necesita lo que es el tiempo. Ese tiempo implica personal de trabajo. Si yo quiero hacer una investigación con, no le dije 200, pero vamos a ampliarlo a 2000 personas. Yo quiero hacer una investigación con relación a 2000 personas. Para eso necesito, primero, si voy a hacer una encuesta a ellos, y supongamos que la haré por medio de un documento físico, es decir, por unas hojas, allí lo que necesito es tener buen material. Para hacerlo, al menos necesito 2000 hojas si voy a hacer, supongamos, una encuesta relacionada con una sola hoja. En una hoja tengo mi encuesta. Necesito 2000 copias, mínimo 2000 copias, porque si alguno se equivoca, entonces necesito un adicional. Supongamos que necesito 2000 copias. Además de 2000 copias, esas 2000 personas no las voy a tener en un solo lugar. Seguramente van a estar distribuidas en varias partes o la voy a tener en una empresa que tiene 2000 personas, pero van a estar ubicadas en diferentes partes de la empresa. Es decir, que para hacer esa encuesta necesito tener personal que se encargue de hacer la encuesta. Normalmente para este tipo de situaciones, en el caso de grandes empresas que hacen investigaciones estadísticas, esas empresas contratan un personal exclusivamente para que haga la encuesta. Esa encuesta la recopilan ellos y a partir de eso organizan lo que es la información. Entonces, yo para esas 2000 personas necesito tener un personal para que haga la encuesta.
Puedo decir que tengo 200 personas para eso, 200 personas para hacer lo que es la encuesta. Entonces, además de el tiempo que se requiere que esas 200 personas le hagan la entrevista a las 2000, se necesita primero pagarle a ellos el servicio que están haciendo. Además, necesito el dinero para lo que es el material que se va a estar usando. Se necesita el dinero para el transporte de ellos desde su lugar de residencia al lugar donde van a realizar la entrevista. O sea, todo eso requiere tiempo y requiere lo que es dinero. El tiempo, ¿por qué lo relacionamos allí? Porque entre más personas, más análisis debo hacer. Y hacer más análisis, pues requiere mucho más tiempo. Eso no se hace ni en un día ni 2 días, sino que eso se requiere tiempo para hacer el análisis entre más datos se tenga. Porque como les decía, además de recopilar, viene a organizar los datos. Y los datos se organizan de acuerdo al objetivo que yo tenga en mi investigación, de acuerdo al análisis que yo vaya a hacer. Si yo tengo un análisis o quiero hacer una interpretación de esas 200 personas mensualmente, entonces yo debo organizar esa información de tal forma que pueda mirar esa información de forma mensual. Si la quiero hacer trimestral, pues entonces me toca organizarla de tal forma que pueda mirar, la pueda mirar de forma trimestral, lo mismo semestral o lo mismo anual. Entonces, la organización de la información depende del objetivo que yo tenga como investigador o lo que vaya a realizar como tal. Entonces, acá, siguiendo con ese ejemplo de esas 2000 personas, esa sería mi población. Mi población de estudio serían las 2000 personas. Y esas 2000 personas tienen algo en común, que es lo que yo voy a investigar. Si yo quiero investigar estatura, pues entonces la estatura, voy a tomar la estatura de todos ellos. O puedo investigar lo que es el gusto que tienen con relación a un deporte, cuál es su deporte preferido, cuál es cualquier cosa que sea de su preferencia, puedo investigarla allí. Entonces, esas 2000 personas sería mi población. Cuando yo hago un análisis de esas 2000 personas con toda la información que he recopilado, los resultados que voy a obtener van a ser exactos. ¿Por qué van a ser exactos? Porque estoy haciendo una investigación con toda la población. Estoy usando toda la población, estoy usando la información de toda la población. Es decir, que los datos son mucho más exactos, de acuerdo a la investigación que yo esté haciendo. ¿Por qué hago mención de esa palabra de que son exactos? Porque en el caso de que yo, como investigador, no tenga ni el dinero ni el tiempo para cubrir esa investigación con esas 2000 personas, entonces hago uso de lo que es la muestra. La muestra es un subconjunto de esa población. Y esa muestra, normalmente hay unos criterios para poder calcular el tamaño ideal de una muestra. Pero además del tamaño ideal y haciendo uso de la diapositiva que tienen allí, es que la muestra debe cumplir unas condiciones. Esas condiciones, teniendo en cuenta la primera y la tercera, que la segunda ahora le hago énfasis en ella. La primera dice que el tamaño de la muestra y de la población deben estar proporcionados, es decir, deben ser proporcionales. Proporcionales, ¿qué me indica? Que si yo tengo 2000 personas y yo no puedo tomar una muestra de 10 personas, entonces eso no es proporcional, porque la diferencia es muy grande entre 10 personas a 2000 personas. ¿Y qué me permite a mí la muestra? Es que yo ya no voy a hacer la investigación con las 2000 personas, sino que la voy a hacer directamente con la muestra. Y hacerla con la muestra lo que me va a llevar es hacer una conclusión con relación a toda la población. Entonces, por eso es importante que esa muestra sea proporcional a la población como tal. Es decir, que los datos que yo las personas en este caso que yo voy a escoger, debe ser un número significativo con relación a las 2000. No voy a coger 10, no voy a coger 20, porque no puedo llegar a una conclusión o generalizar alguna situación en particular de 20 con relación a las 2000. Yo no puedo decir que las 20 personas les gusta, bueno, las 20 personas les gusta el fútbol. Yo no puedo concluir que las 2000 personas su deporte favorito es el fútbol. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque esas 20 personas son insignificantes al frente de las 2000 personas que es mi población. Y cuando se refiere a proporcionales, que cuando yo escoja la muestra, sea un valor que sea significativo con relación
a lo que es la población como tal. Y para eso le decía que existen un tipo de criterios que ahorita vamos a mirar. La muestra sea representativa de la población. Cuando me hablan de que la muestra sea representativa de la población, tiene que ver con la variabilidad interna que hay en una población. Es decir, esta población, que son personas, tiene dos subconjuntos, por llamarlo así, es que existen hombres y mujeres. Y yo no puedo tomar una muestra que sea netamente hombres, ni que sea solamente mujeres. Debo tratar de tomar una muestra que tenga una representación de tal forma que tenga una representación de lo que es hombres y mujeres. O sea, no que solamente sea exclusivamente hombres y exclusivamente mujeres. Cuando se habla de representativo es porque dentro de las poblaciones hay unos subconjuntos y esos subconjuntos deben tener una representación en una muestra como tal para poder generalizar. Porque yo después no puedo llegar a la conclusión, igual a la conclusión. A las 2.000 personas, incluyendo hombres y mujeres, les gusta el fútbol, teniendo en cuenta aquí que la muestra que tomé era puro hombre. Entonces no puedo entonces incluir en mi conclusión que a las mujeres también les gusta el fútbol, porque las estoy excluyendo en la muestra. Entonces por eso que debo incluir tanto hombres y mujeres en este caso en mi muestra para que pueda ser una muestra representativa de mi población. ¿Qué pasa con esa segunda condición que está allí? Y ya no está relacionada tanto con esto, sino con lo que es una muestra como tal en general. ¿Qué quiere decir eso? Que yo las muestras debo usar unos criterios para obtenerlas. Para esos criterios existe algo que se llama lo que es el muestreo. El muestreo, que se clasifica en probabilístico y no probabilístico, son técnicas que me permiten a mí escoger la muestra. Y se usa ese tipo de muestreo para que se considere que son al azar, para que no exista lo que dice allí, elementos, que los elementos no presenten distorsiones importantes. Cuando me hablan de distorsiones, es distorsionar la información. Eso quiere decir que no voy a buscar una información de acuerdo a mi objetivo de investigación. O sea, no voy a buscar información que favorezca mi investigación o que obtenga resultados con relación a mi investigación que yo quiera obtener. Un ejemplo de eso es que si estamos en épocas de elecciones y yo quiero investigar cuál es el candidato favorito de una población, si yo quiero que salga los resultados a favor de un candidato X, que yo quiero que ese candidato en mi investigación resulte que el candidato favorito de la población es ese candidato en particular, que le vamos a llamar X. Si yo quiero que salga ese resultado, lo que puedo hacer es que voy a investigar, voy a hacer esa consulta a los familiares del candidato, que no implican que van a votar por él, pero lo más lógico es que lo hagan. Lo más probable es que de 10 familiares de él, al menos 8 voten por él, para no llevarlo al 100%, porque de pronto alguno no quiere votar por su familiar. Entonces, es tratar de inclinar, en ese caso, cuando uno distorsiona la información, es porque inclina la investigación a los resultados que quiero obtener. Si yo quiero obtener que las personas prefieren ese candidato X, pues voy y le hago la pregunta a las personas cercanas a él. Le puedo hacer la pregunta a los familiares, le puedo hacer la pregunta a los vecinos. Y lo más lógico es que al menos unos vecinos vayan a querer votar por él. Entonces, los resultados que voy a obtener de mi investigación es que el candidato preferido de una población ese es ese candidato. Pero si miran, esa información está distorsionada de acuerdo al interés que yo tengo en mi investigación, que de antemano es que gane ese candidato X. Creo que la clase pasada también le colocaba un ejemplo similar con un deporte favorito. Yo quiero investigar cuál es el deporte favorito de una población. Si yo quiero que gane el fútbol, pues esa investigación o esa encuesta se lo hago a las personas que están asistiendo a un estadio de fútbol. Lo más lógico es que esas personas que asisten al estadio les guste el fútbol. Pueda que exista una excepción, pero la mayoría le va a gustar el fútbol. Entonces, los resultados que voy a obtener, ¿qué es?
que esa población, el deporte favorito es el fútbol. Eso es distorsionar la información porque va relacionada con el interés que yo tengo en mi investigación. Entonces, lo que se quiere es no distorsionar la información y cuando no se hace eso es porque yo uso algún tipo de técnica para buscar la muestra. En este caso, Profe, ¿vas a profe, hacer alguna pregunta? Sí, te escucho. para calcular esos datos, ¿es solamente con información que tenga a la mano o no se requiere de fórmulas o algo? A veces se requiere de fórmulas y se requiere de fórmulas, pero hay un criterio que normalmente se usa, que para algunas personas no es recomendable, pero es que la muestra al menos, o sea mínimo, sea el 20% de la población, para yo poder después llegar a generalizar. En este caso, con las 2.000 personas, el 20% vienen siendo 400. Es decir, mínimo 400, puedo tener 500, puedo tener 600, 700, 800. Entre más grande sea la muestra, mucho más cercano a los resultados reales voy a tener. ¿Por qué le hablo entonces de resultados reales? Porque la muestra a mí me generaliza con relación a la población y era lo que les decía. Si hago mi investigación directamente con toda la población, los resultados que voy a tener son 100% seguros. ¿Por qué? Porque la conclusión que estoy haciendo es de acuerdo a la información que yo recopilé y organicé e interpreté. En cambio, cuando yo uso la parte de la muestra, que en este caso serían 400 personas mínimo, 400 personas usando el criterio del 20%, con 400 personas yo voy a hacer la investigación. Los resultados que yo obtenga con estas 400 personas van a ser los mismos resultados de la población, es decir, yo voy a generalizar esos resultados y es lo que se le llama estimar, es la estimación que estoy haciendo con relación a lo que es la población como tal. Es decir, que a partir de los resultados que yo tengo en la muestra, generalizo a la población. ¿Cómo así de generalizar? Y vamos a llevarlo a un ejemplo sencillo. Yo tengo las 2.000 personas y quiero mirar el promedio de estatura de esas 2.000 personas. Profe, disculpe, Sí, ¿no podría hacer un ejemplo en Excel? no, más adelante vamos a mirar esa parte detallada de los ejercicios. Yo les comentaba la clase pasada que en este caso estamos trabajando solamente la teoría. Vamos a trabajar teoría y más adelante ya pasamos a lo que son los ejercicios como tal, de cómo se van a ir desarrollando, cómo se calculan las fórmulas, porque ahora no le voy a indicar cuáles son las fórmulas. Más adelante, cuando usemos los criterios de muestreo, ahí sí vamos a hacer ejercicios directamente con datos. Acá ahora mire que los ejercicios que vamos a trabajar más adelante es solamente identificar cuál es la población y cuál sería la muestra, no vamos a hacer más nada. Por ahora Profe, estamos Profe, solamente en la teoría. profe, le diga, tengo una profe. pregunta. Sí, me Profe, escucho. Okay. Escucho a Jonathan, a cuando, Luisa, ¿cuál pasó? profe, cuando, por ejemplo, en este caso, usted está diciendo que es mejor trabajar con la población completa que trabajar con una muestra, porque, o sea, si no, usted está diciendo que si nosotros trabajamos con la población completa, vamos a tener una respuesta, o sea, una respuesta 100%. Sí, sí, claro, porque lo que pasa es que escucho a Jonathan, que parece que iba a intervenir y te respondo. Profe, la pregunta mía es que cuando usted ponga algún ejercicio aquí para nosotros resolverlo, influye mucho la respuesta que nosotros le demos. O sea, tiene que ser muy estructurada o, por ejemplo, si así como usted dice, de 2.000 personas, uno puede decir, no, de 2.000 personas, 400 personas es esto, o tiene que decir uno el 20% es esto. ¿Cómo sería la mejor opción? Allí, bueno, no te entiendo directamente la pregunta, O sea, pero lo que le sí, trato de decir es que la forma de responderle a usted el problema que usted pone, o sea, si uno lo puede responder de cualquiera forma, está bien. O sea, lo que yo le trato de decir es que en vez de uno referirse de las 2.000 personas, evidenciar 400, uno debe decir en el enunciado 400 personas esto, o decir el 20%. ¿Cuál sería la mejor manera de responderle el problema que usted está? allí entre más detalles en la respuesta, mucho más justificada está.
Es decir, que se incluye que el 20% de 2.000 personas, el 20% que es 400 sería la muestra. Si lo vas redactando de esa forma, sería mucho mejor. Pero como les vengo comentando, por el momento no vamos a hacer uso de eso, porque ahora les voy a mostrar unos ejemplos donde solamente es leer el enunciado e identificar lo que es la población y es la muestra y no tiene nada del otro mundo identificarlo. En ese caso, respondiéndole a Luis, la pregunta que hacía, la parte de estadística es muy complicado a veces trabajar con población, porque aquí le estoy colocando un ejemplo de 2.000 personas, pero a veces esas poblaciones son muchísimo más grandes y existen una clasificación en poblaciones que existen las finitas e infinitas. Como trabajamos poblaciones infinitas, entonces obviamente hay que trabajar con una muestra porque no podemos hacer uso de ella. Y cuando le hablo de que son valores mucho más exactos, es porque si tú trabajas con una población, vas a hacer uso de toda la información. Y los valores y los resultados que vas a obtener son 100% confiables por el hecho de que usaste la información de toda tu población. En cambio, cuando haces uso de lo que es una muestra, la misma palabra te lo está indicando, es una muestra de tu población. Y esa muestra te permite generalizar con relación a tu población. Y no quiere decir que esos valores son exactamente así, pero seguramente están muy cercanos. Y a eso es lo que se le llama estimar valores, que es la próxima diapositiva que vamos a mirar allí. Cuando yo hablo de estimadores, es porque estoy trabajando con la muestra y me permite estimar valores de la población. Es decir, me permite encontrar valores que después puedo generalizar con relación a la población. Existen situaciones donde yo debo necesariamente hacer uso de lo que es la muestra. Ese uso de lo que es la muestra es porque si yo tengo, y está relacionado muy directamente con lo que es la producción, porque si yo tengo una fábrica de vasos de vidrio, tengo unos vasos de vidrio, y quiero mirar lo que es la resistencia de esos vasos, y esa resistencia la puedo medir a partir de darle 2 martillazos a lo que es el vaso, y mirar qué tan resistente es. Yo no puedo hacer eso y voy a mirar qué tan resistente es la productividad diaria con relación a lo que es la resistencia de los martillazos. Entonces, yo no puedo tomar, y supongamos que diariamente se producen 100 vasos. Yo no puedo tomar esos 100 vasos y darle martillazo a los 100 vasos. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque esos vasos son mi producto y no puedo tomar y arriesgar mi productividad diaria y darle martillazo a todos. Entonces, como eso está relacionado con lo que es producir, no lo puedo hacer, sino que necesariamente tengo que mirar lo que es la muestra. Tengo que hacer uso de la muestra y eso se hace a partir de las técnicas de muestreo. Una técnica de muestreo en esos casos es tomar al azar. Si puedo colocar en una fila esos 100 vasos y puedo hacer un conteo e indicar por medio de una técnica de muestreo que voy a tomar el vaso número 10 haciendo un conteo. ¿Qué quiere decir eso? Que inicio con el primer vaso, cuento 10 y cojo ese vaso y a ese vaso le voy a hacer la prueba. Cuento 10 más y al siguiente vaso le voy a hacer la prueba. Cuento 10 más y al siguiente vaso le voy a hacer la prueba. Voy a tomar entonces todos los vasos que están en la posición 10 y a eso es lo que voy a hacer la prueba. Cuando haga esa prueba y mire que de esos vasos que cogí, supongamos cogí 10 vasos, al azar cogí 10 vasos. Y dirá alguien, eso no es al azar. Si es una técnica de muestreo que me permite hacer al azar porque ese número 10 se consigue por medio de una técnica de muestreo que, como le digo, más adelante vamos a mirar. Ese 10 yo lo puedo obtener y digo, bueno, 10, voy a coger de 10 en 10 un vaso. Cuando tome esos 10 vasos, yo puedo hacer la prueba de resistencia de esos 10 vasos y supongamos que de esos 10 vasos, 8 resisten los martillazos. ¿Qué conclusión puedo llegar yo? Que de esos 10 vasos, el 80% resiste lo que son los martillazos.
Entonces, cuando yo hago la conclusión es que el 80% de mi productividad diaria resiste los martillazos. Es decir, que ya estoy concluyendo con relación a lo que es la población como tal. Hice una investigación en mi muestra, que fueron los 10 vasos, y concluí con respecto a mi población. En este caso, y en los casos de productividad, es donde se requiere hacer uso de la muestra, porque estoy haciendo producto y mirando cierta calidad de mi producto y no puedo hacer uso de todos ellos, porque entonces dañaría lo que estoy produciendo. En ese caso, se hace uso de lo que es la muestra. Entonces, para esta parte de lo que es muestra y población, existe lo que son parámetros y estadígrafos. Y esos parámetros y estadígrafos son los que me indican a mí de que yo puedo hacer la estimación y que puedo hacer la conclusión con relación a lo que es la población. Esa conclusión la puedo hacer de la siguiente forma y ya le muestro la diapositiva. Aquí en esta diapositiva tenemos los conceptos de lo que son parámetros y estadígrafos. Es importante hacer la diferencia de estos dos términos porque cuando se resuelva algún tipo de ejercicio o cuando esté haciendo usted algún tipo de investigación en el caso que le corresponda, deben analizar que siempre que me estén mencionando la palabra parámetro es porque están haciendo referencia a lo que es la población. Si me hacen una pregunta relacionada de que cuál es tu parámetro de investigación, te debe responder relacionado con la población. Y cuando me hablan de estadígrafos, hacen referencia a lo que es la muestra. Estadígrafo es una palabra que también se puede usar como estadístico, o se puede usar con la palabra que le estaba mencionando anteriormente, que es estimadores. Estimadores porque esos valores, esas mediciones me permiten estimar con relación a lo que es la población. Entonces, si nos fijamos allí en lo que es la definición, pues indican lo que le estoy mencionando, y es que un parámetro se define como cualquier resumen de los elementos de una población. Son las medidas o características descriptivas inherentes a la población, es decir, que están relacionadas con lo que es la población. Todas las mediciones relacionadas con población se les llaman parámetros. Y todas las mediciones relacionadas con la muestra se le llaman estadígrafos, estadísticos o estimadores, cualquiera de esos tres nombres. Allí hacen mención de lo que es un ejemplo, no sé si la clase pasada se los explicaba. Sin embargo, aquí agregaré lo que es una diapositiva y le explicaré relacionado con ese ejemplo que está allí o con cualquier otro ejemplo se puede explicar lo que está relacionado con lo que es parámetro y estadígrafo. Lo único que hay que tener claro es que las investigaciones que se hagan directamente con la población, así como se lo estaba mencionando anteriormente, que hay situaciones que se pueden hacer, investigaciones que se pueden hacer con la población, siempre que lo haga con relación a la población, estoy haciendo uso de lo que son parámetros y cuando lo haga con relación a la muestra, lo estoy haciendo con estadígrafo. Ojo, no tiene ningún sentido hacer las dos investigaciones. Es decir, hacer con muestra y con población no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si yo hago uso de la muestra es porque no puedo hacer la investigación con la población. Y si hago investigación con la población, ¿para qué voy a usar la muestra si los resultados que voy a tener con la población son mucho más exactos? Entonces, en ese caso, allá me están hablando, en ese ejemplo, que lo voy a mostrar nuevamente. Profe, una pregunta. Sí, claro, dime. ¿Cuál recomienda usted trabajar? ¿Con la población o con la muestra? Yo les indicaba que lo más exacto o lo que me da los resultados mucho más confiables, 100% confiables, es la población. Así que trabajar con la población es muchísimo mejor. El hecho es que hay momentos que no se puede hacer como el que le estaba mostrando ahora, le estaba explicando ahora, que es relacionado con la productividad de en alguna empresa. Eso normalmente se hace con muestras. Yo voy a tomar una muestra de mi producto y mirar si es resistente a cualquier tipo de calidad, a cualquier calidad.
relacionado con si es para mirar si es un buen producto, si cumple las condiciones, ¿okay? O cualquier cosa, entonces se hace necesariamente con lo que es la muestra. Pero si yo puedo hacer mi investigación directamente con la población, pues lo hago muchísimo mejor, o los resultados que voy a tener son mucho más confiables y sería mucho más efectivo hacerlo con lo que es la población. Pero todo eso requiere tiempo y la parte económica. Obviamente que eso depende de la cantidad de elementos que tenga mi población. Cuando hablo de que se requiere bastante dinero y bastante tiempo, es porque mi población puede ser cercana a 20.000 personas, o puede ser 20.000 elementos, puede ser algo así exagerado, pero si yo tengo una población de 200 elementos, eso no es nada, solo se puede hacer una investigación relacionada con eso. Y a veces caemos en el error de que por tener 200 y querer siempre buscar la muestra, hacemos uso de una muestra para concluir con relación a mi población. La muestra se hace uso siempre y cuando no pueda trabajar con la población directamente. Profe, disculpe, Sí, dime. ¿la muestra en qué casos más exactos se utiliza? O sea, ¿en dónde más se suele utilizar? Exactamente. Por eso lo que le estoy indicando es que la muestra se hace uso cuando no pueda trabajar la población. Si yo no puedo trabajar con la población, me toca hacer necesariamente uso de la muestra, pero en el caso de que no, pues yo lo voy a hacer. Cuando yo le hablo de 20.000 elementos en una población, es un número bastante exagerado. Si lo llevo a 4.000, es un número bastante exagerado. Pero existen investigaciones alrededor de una cantidad de datos. Pero eso ya depende de la organización, de lo que tú estás investigando y de cómo tienes y cómo recolectas tu información. Existe lo que se le llaman bases de datos. Las bases de datos pues son documentos que contienen muchísima información. Si yo quiero hacer una investigación con una base de datos que tiene alrededor de, que será de 36.000 personas, pues una base de datos que tenga información de 36.000 personas, yo esa investigación la puedo hacer con esa base de datos. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque ya tengo la información organizada. Simplemente es mirar cuál es mi objetivo y cuál es la variable que voy a usar en mi investigación y con la cual voy a hacer énfasis en mi investigación. Y si yo tengo una base de datos, porque tengo un documento donde ya está organizada la información, es simplemente hacer uso de ella. Pero si a mí me toca recolectar información de 36.000 personas, eso es demasiado complicado. Entonces, ¿qué hago cuando tengo esa cantidad de información? Que tengo que hacer recolectar información de 36.000 personas. Como es difícil hacerlo, entonces yo voy a tomar una muestra que sea significativa. Y esa muestra que sea significativa me va a permitir concluir con relación a esas 36.000 personas. ¿Qué podemos concluir entonces allí? Que la muestra se usa cuando no puedo tener acceso a toda la información de mi población. Ahí es cuando hacemos uso de la muestra. Entonces la muestra se hace uso de ello, se recolecta la información de acuerdo a un tipo de muestreo. Que eso sí lo trabajaremos en la segunda unidad, que precisamente se llama muestreo. Son las técnicas de muestreo para recopilar la información de lo que es la muestra. Disculpe, profe, ¿me podría repetir lo de la muestra? Que en la muestra, para yo hacer uso de lo que es la muestra, la uso cuando no puedo recolectar información con relación a toda mi población. Entonces yo uso muestra. Y para hacer uso de esa muestra debo hacer hacer uso de una técnica de muestreo, que es la que me permite a mí recolectar la información y cómo lo voy a hacer. Y esa técnica de muestreo es lo que vamos a trabajar en la segunda unidad, que precisamente se llama muestreo. Y existen dos tipos de muestreo, que son las dos temáticas que vamos a trabajar en esa unidad. Y eso lo vamos a hacer más adelante. Gracias. Ok. Entonces, siguiendo con esta parte, bueno, le iba a comentar algo del ejemplo que está aquí. Ese ejemplo que está acá
me habla de los salarios promedio de todos los empleados de una empresa, que ese es el parámetro, y me habla de los estadígrafos, en ese caso el estadístico, que se puede llamar así, sería una muestra de esos empleados. Entonces quiero relacionarle un poco eso acá del ejemplo para que lo puedan mirar en la diapositiva. Allá me hablan el salario promedio ese salario promedio de las personas que están allá, de los empleados. Entonces, yo puedo discriminar toda esa información de la siguiente forma. Como están hablando de salario promedio, yo puedo identificar que mi población en este caso mi población serían todos los empleados, de esa empresa. ¿Por qué sé que mi población es esa? Porque me están hablando, en el ejemplo, me indican que, en este ejemplo, me indican los salarios promedio de todos los empleados de una empresa. Puede ser un ejemplo de parámetro. Con esta clave de todos los empleados, ya yo sé que me están hablando de población. Si en la situación me indican de todos, hace referencia a población. Y la misma situación me pueden decir que tomo una muestra de tanto. Cuando me están hablando de muestras, obviamente el ejercicio me está indicando que no estoy trabajando con la población, sino con una muestra en particular. ¿Qué es lo otro que puedo mirar acá? Pues ya mirando lo que es el estadígrafo, aquí voy a mirar que puedo definir lo que es el parámetro. El parámetro de estudio acá viene siendo el salario promedio. Miren que uno de los parámetros que se usa tradicionalmente tiene que ver con lo que es la media. La media es lo que uno conoce también como población. Entonces, aquí mi parámetro viene siendo el salario promedio. ¿Por qué sé que ese es mi parámetro? Primero, porque me están hablando de un promedio. El promedio es la media. Y la media se considera parámetro porque es lo que yo estoy investigando en este caso con relación al salario promedio de ellos. El parámetro en este caso viene siendo el promedio. Y se le llama, entonces, bueno, se representa, en este caso se representa, y lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva, se representa por medio de una letra griega, lo que es el parámetro relacionado en este caso con lo que es la media poblacional. Y acá se le indica, más adelante vamos a colocar como media poblacional, aquí. Esa media poblacional es lo que se le conoce como promedio. Ahora, todo esto tiene que ver con lo que es la población como tal. Haciendo una suposición de que el salario promedio de estas personas no lo conocemos, no conocemos el salario promedio de las personas, y vamos a colocar aquí una suposición de que de esa población son 200 empleados. Si yo tengo 200 empleados y esos 200 empleados yo no le conozco, esos 200 empleados no le conozco el salario y no puedo hacerle la consulta a todos para ver cuál es su salario para después obtener lo que es el promedio, entonces lo que yo hago es uso de una muestra. Digo, bueno, entonces yo voy a preguntarle a una muestra de esos 200 empleados y a partir de eso pues hago la conclusión. ¿Cuál sería la muestra allí? Si hacemos uso del criterio que le indiqué anteriormente, que es el 20%, me tocaría entonces buscar el 20% de esas 400, de esas 200 personas. Ese 20% serían 40 empleados. Entonces, ¿qué hago con esos 40 empleados? Les pregunto el salario promedio, el salario de ellos.
Supongamos que le pregunté el salario a las 40 personas, lo sumé y lo dividí entre 40 y yo obtuve el salario promedio, y ese salario promedio fue de 1.500.000. Fue de 1.500.000. Entonces, ya calculé el salario promedio de la muestra. Ese salario promedio de la muestra se hace con lo que se le llama media, ahora no va a ser poblacional, sino una media muestral. Esa media muestral ya entonces tampoco es parámetro, sino va a ser un estimador. ¿Por qué ya sé que es estimador y no es parámetro? Porque lo que hice y el cálculo que hice fue con una muestra. En ese caso fueron 40 personas. ¿De qué puedo hacer? ¿Qué puedo concluir yo acá? Es que el salario promedio de los empleados de la empresa es de 1.500.000. ¿Qué estoy haciendo yo con esto, con esta afirmación? Estoy estimando lo que es el parámetro de la población. O sea, la media poblacional la estoy estimando. Cuando hablo de estimar, está relacionado con dar un valor aproximado que yo considero que es real. ¿Qué sería de 1.500.000? ¿Qué quiere decir? Que la población, y si analizan, la conclusión que estoy haciendo no la estoy haciendo con relación a la muestra, sino directamente con la población. No quiere decir que este 1.500.000 sea en realidad el salario promedio de la población, sino que no tengo los mecanismos para recopilar la información de toda la población y tengo que hacer uso de lo que es la muestra. Y con la muestra entonces yo obtuve que el salario promedio es 1.500.000 y eso me permite a mí generalizar con relación a lo que es la población. Ahora, haciendo la suposición de que yo pueda buscar el salario de los 200 empleados, no tengo por qué usar la muestra. Esto que está de segundo está de más, no me tocaría hacerlo. Eso que le voy a resaltar en rojo. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no voy a hacer uso de eso? Porque si tengo acceso a la información de los 200 empleados, no tengo por qué hacer uso de lo que es la muestra. Y vuelvo y le reitero, la muestra se usa cuando no tengo acceso a la información de toda la población. En ese caso, hago uso de lo que es la muestra. Pero supongamos que yo quiero hacer la comparación para ver qué tan aproximado es encontrar un estimador o un estadístico y compararlo con lo que es el parámetro para ver si se aproximan y eso. Entonces, lo más lógico es que cuando yo calcule lo que es la media poblacional, el valor puede ser 1.500.000 o puede ser un valor muy cercano a 1.500.000. Pongamos que puede ser 1.525.000. O sea, puede ser un valor cercano a lo que es ese 1.500.000. Profe, quitó la presentación. Sí, ya me fijé en eso. No, pero 20% del 20% viene siendo como una cantidad pequeña para... O sea, viene siendo Para una pequeña para toda la población, ¿no? Sí, lo que pasa es que le venía comentando que existen fórmulas para calcular lo que es el valor exacto de la muestra, pero existe un criterio que es el 20%. Y ese 20% es un criterio que muchos autores están de acuerdo y otros no, que también se los mencioné. Pero que en este caso, para el ejemplo, le íbamos a tomar ese criterio como ejemplo para mostrar lo que era la población y la muestra como tal. Profe, en este caso, yo pensaba que iba, por ejemplo, 20% siempre iba, o sea, la media siempre iba a ser el 20%. Profe. Disculpa que no te escuché. Yo pensaba que la media en todo, por ejemplo, usted nos pone un ejercicio y hay que sacar la media. Entonces, esa media, yo pensé que siempre iba a ser el 20%. Profe.
O que tenemos dos términos que estamos usando allí, que es la muestra y lo que viene siendo la media. La media viene siendo una de las mediciones que se le puede hacer a población y muestra. Y esa media se puede hacer directamente a la población y se le llama media poblacional, o se la podemos hacer a la muestra y normalmente se indica como media muestral. Y esa media no es otra cosa que calcular promedio. Calcular promedio, ¿qué es? Sumar la información que tengo y dividirla entre la cantidad. Eso es lo que tiene que ver con lo que es la media. Llegar a La una media persona. como tal. Y en ese caso, normalmente cuando trabajamos media muestral, nos da o esperamos que esa media muestral sea un valor muy cercano a la media poblacional, pero que en realidad no lo puedo comparar porque no tengo la media poblacional. Si yo tengo la media poblacional, no tengo por qué buscar la media muestral. O sea, si yo tengo información de la población, no tengo nada que buscar con la muestra, porque no tiene sentido, eso es perder el tiempo. Entonces, cuando yo tengo la media muestral, lo que yo supongo es que ese valor es muy cercano a lo que sería la realidad de la media poblacional. Y le hago énfasis en la media porque es una de las mediciones que le comento que se le puede hacer a población y muestra. Pero otra medición que se puede hacer es buscar la varianza, buscar la desviación estándar. Son muchas mediciones que se le puede hacer a población y muestra. Ahora, cuando hablamos de 20% es porque yo tengo una población y a esa población yo necesito hacer el estudio, una muestra, porque no tengo acceso a toda la información de la población. Entonces uso un criterio que se indica que es buscar usar la información equivalente al 20% de la población. Es decir, que en este caso teníamos 200 personas, yo le calculo el 20% de esas 200 personas, son 40 personas, al menos debo trabajar con 40 personas. Me dicen que el valor es muy bajo, 40 personas. Pues yo lo que puedo hacer es aumentarlo. No me está diciendo que exactamente lo voy a hacer con 40 personas, con el 20%, sino que mínimo lo voy a hacer con el 20%. Si yo quiero trabajar con el 50%, mucho mejor. Y le iba diciendo, entre más cercano sea la muestra al total de la población, mucho más certero va a ser el resultado que voy a tener. Porque como le digo, normalmente lo que tenemos con la muestra esperamos que sea muy similar a lo que se puede obtener con la población, pero no podemos hacer esa comparación porque si estamos haciendo uso de la muestra es porque seguramente no puedo hacer uso de la población. Entonces no puedo hacer esa comparación porque no tendría sentido tener los dos. Regalan un minuto mientras me conecto nuevamente acá para compartir pantalla. Sí, respondiendo a la pregunta que me hace en el chat, sí, la muestra se usa cuando no puedo tener información directamente de la población. Eso es lo que le he venido insistiendo.
Papi, el Atalanta, papi. Samuel, la clase se está grabando, por favor. Y Samuel, si no quieres que te saque de la clase, no opines sobre eso. Todo bien, profe. Pero, profe, eso también se puede coger como una muestra. ¿Una muestra de qué? O sea, sobre la población de quién vota y quién gana hoy. Sobre el partido. Ah, claro. Ahora que hagamos, tratemos de recopilar alguna información para identificar muestra y lo que es población, pues lo hace relacionado con eso. Listo, profe. La arregló, profe, eso no se vale. Que si la arregló, la sacó de encima. Bueno, ahora le comparto la diapositiva que tengo aquí un inconveniente. La otra parte que vamos a trabajar ahí, bueno, están parámetros y estadígrafos. Ya les comentaba que los estadígrafos pues me permiten hacer una generalización con relación a lo que es la población. Y pasaremos a lo que tiene que ver con las variables. Las variables es el elemento de estudio que nosotros tenemos dentro de lo que es nuestra investigación. En ese caso de que le estaba hablando de lo que era la estatura, pues mi variable estaba relacionada con lo que es la estatura. Esa es mi variable que voy a trabajar dentro de lo que es la investigación. Y para esas variables existe un tipo de clasificación. Las clasificaciones son sencillas. ¿Sencillas por qué? Porque yo solamente debo identificar en primera instancia si es cuantitativa o es cualitativa. Identificar si es cualitativa o cuantitativa es solamente relacionarlo. Si se está trabajando con una parte numérica, yo puedo considerar entonces que es cuantitativa. Si estoy trabajando con una cualidad, yo la puedo entonces considerar que esa variable es cualitativa. Si nos vamos al mismo ejemplo, donde estamos trabajando estatura, entonces yo puedo considerar que esa variable es cuantitativa, porque me está trabajando con una parte numérica que en este caso viene siendo la estatura de las personas que están allí. Si yo quiero colocar un ejemplo de una variable cualitativa, es que yo puedo relacionarlo con el color de los ojos de esa población que está allí. ¿Cuál es el color de los ojos de la cantidad de personas que está allí? O sea, ¿cuántos tipos de color de ojos tenemos allí? Y hacer una clasificación de qué cantidad hay de cada uno, de cada tipo. Lo mismo puedo hacer relacionado con el peso.
ya está relacionado entonces también con lo que es la variable cuantitativa. Si quiero hacer otra variable cualitativa, puedo mirar el estado civil de esas personas que están allí, decir si es casada, si es soltera, si es viuda, todo eso que está allí. Entonces, son dos tipos de variables que existen dentro de lo que son las investigaciones, pero también ellas se subdividen. Las variables cuantitativas se dividen en lo que es variables continuas y variables discretas. Y las variables cualitativas se dividen en lo que son nominales y ordinales. Cuando hablamos de variables discretas, es decir, cuantitativas discretas, estoy haciendo referencia a aquellas variables donde la parte numérica es un valor entero. Normalmente está relacionado con un valor entero y que se considera se puede contabilizar. ¿Cómo así que se puede contabilizar? Esa parte de que se puede contabilizar es porque se puede hacer relacionado con números enteros y puedo hacer el conteo de lo que tengo como muestra. Es decir, ya regálame un segundo, voy a mirar si me puedo conectar. Profe, Sí, me ves preguntando mientras me conecto acá. mis compañeros acá tenemos una duda, es que al momento que hicieron el censo, ¿qué fue lo más exacto que utilizaron? ¿Fue por la muestra o por la población? Ok, se me olvidó opinar ahí que Cristian había dicho, Sí, tenemos eh, esa polémica acá. cuando te comentaba que el censo, cuando se hacen los censos, se hacen con encuesta porque lo que hacen es acercarse a las viviendas y hacer algún tipo de pregunta. Y de acuerdo al objetivo que tenga el censo, obviamente entonces las preguntas van relacionadas con eso. Cuando se hace censo, normalmente se hace con toda la población, pero mira que existen lugares donde, o casas donde no abren la puerta, o por X o Y motivo no hay nadie en la casa, y después se generalizan, después no van a decir, en el caso del último censo que hicieron, yo no participé. Entonces no van a decir, los resultados son tal, excepto la casa de Didier, un ejemplo. No van a hacerlo así, sino que van a hacer una generalización. Pero la idea del censo es que se haga con relación a toda la población. Pero resulta que por esas situaciones no se termina entrevistando a toda la población, sino una muestra de ella y se termina concluyendo con relación a la población. Ojo, el objetivo es trabajar con toda la población, pero por X o Y motivo no se termina trabajando con ella porque no todas las personas están disponibles para responder lo que es la encuesta. A pesar de que el último censo que recuerdo estaba relacionado, creo que era con un ingreso, con el trabajo que tenía cada persona, el ingreso, el salario que tenía, parece que estaba relacionado con eso, que El dieron, estrato. no, porque es que hubo uno que dieron la posibilidad de que se podía responder por una página en internet, se podía hacer la encuesta, resolver la encuesta. En el caso de que sea la última, considerándola como estrato, que es lo que me están mencionando allí, pues no sé, porque cada barrio está
establecido con un estrato, no sé qué sentido tendría hacerlo así. Sin embargo, se hace casa a casa. Y mira que en cada casa donde se hace lo que es el censo, se le va colocando su sello de que pues fueron encuestados. Y como te digo, ahí la idea es que se trabaje con toda la población, a pesar de que no se logra hacer, por el simple hecho de que lo que le vengo comentando, por X o Y motivo, las personas no están en la casa. Entonces, cualquiera de las dos, la de la discusión que tienen allá, no sé cuál sería, imagino que se hace con muestras, se hace con población, pero se tiene que hacer es con la población completa para poder concluir. Pero no se hace directamente con ella por la disponibilidad de las personas. No se te escucha, Kenny. Vamos a dejar hasta allí. Eh, para la próxima clase creo que quiero que lean las diapositivas que le voy a cargar ahora en el transcurso de la tarde que están relacionadas con variables cuantitativas y cualitativas. Ahí están esas variables y están unos ejemplos de población y muestra donde se identifica cada una de ellas. Identificarla no es nada del otro mundo, ahí pueden mirarla y la próxima clase la socializamos. No sé, y quiero que me indiquen de los que están conectados acá, quién no tiene acceso a plataforma. Y lo puede escribir en el chat en el caso de que no tenga. En el caso de que todos ya tengan acceso a plataforma, pues desde la próxima clase hacemos alguna actividad para que la puedan resolver allá o la puedan cargar a plataforma. Por eso es la pregunta. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo de para socializar en la próxima clase que no escuché muy bien? Que en el transcurso de la tarde, ahora que pueda, porque ahora tengo clase a las 10 nuevamente, en el transcurso de la tarde voy a cargar las diapositivas que continúan allí, que están relacionadas con variables, con el tipo de variables cualitativas y cuantitativas. Quiero que las lean para la próxima clase porque lo que vamos a hacer es socializar lo que son unos ejercicios y trabajar algún tipo de actividad. Ya desde la próxima clase vamos a trabajar actividades en plataforma y por eso estaba preguntando quién tiene acceso a plataforma o quién más bien no tiene. Y me pregunta allí si van a crear un grupo. Allí les di lo que es el correo electrónico y mi número de teléfono. En el caso de que tengan alguna duda ahí me pueden escribir al correo o al celular, cualquiera de los dos. Si crean el grupo ustedes, pues mucho mejor. Ahí se van informando si tienen actividad o cualquier cosa. Profe, pero no podemos coger de matemáticas. No, porque allí hay estudiantes que creo que no están estudiando este semestre. Pero en el caso de que ustedes quieran, lo hacemos. Si quieren, lo hacemos y ya le coloco el enlace allá. Como todos tienen acceso y después se le puede compartir el enlace a los que no, en la descripción, en la presentación del curso le voy a colocar lo que es el enlace al grupo. Profe, es más fácil de que creemos otro grupo. Sí, vamos a crear otro y le voy a colocar el enlace en plataforma para que se conecten desde allá. Sí, profe, mejor otro grupo. Parece buena idea, profe. O si quieren, me esperan un segundo allí, lo creo y le comparto el enlace. Listo, profe. Ok, uno espera. Listo, profe.
Así. Ujú. Caribel, apaga la cámara y el micrófono. Qué linda. Listo, pues pueden conectarse allí y nos vemos en la próxima clase. Necesito que salga, que van a entrar los otros estudiantes. Se conectan ahí y nos vemos en la próxima Ok, profe, clase. hasta luego. Hasta luego. De Hasta Nilsson luego, para... profe. De Nilsson, ¿acceso para qué? Los que no tienen acceso a Luego. plataforma pueden solicitar por medio del correo, me indican dónde le puedo enviar lo que son las diapositivas. Y si quieren la grabación de la próxima clase.
aquí a la mesa.